Hola Marco y hola a todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Se ve se ve Sí, sí se ve la presentación, ¿eh? Yo lo la estoy viendo bien. presentación? Perfecto. Vale. Sí. Oye, por cierto, ahora que comentas lo de las criptomonedas, tengo un ex compañero de trabajo que me está dando unas charlas y haciendo unas presentaciones muy interesantes de computación cuántica y no sé cómo queda todo el tema de las criptomonedas, si la computación cuántica se hace realidad en poco tiempo, como algunos dicen. Sí, o sea, hay bastante. O sea, se supone. Lo que pasa es que lleva muchos años diciendo que eso está cerquita. Habrá que verlo, ¿eh? O sea, a mí, aparte de las criptomonedas, me preocupa, pero bueno, eso ya es a lo mejor un tema para el tercer día. De la parte de seguridad, porque hay gente que está snifando el tráfico de Internet Perfecto. y con los ordenadores cuánticos, o sea, eso va a ser fácil de descifrarlo. Entonces, me preocupa más a lo mejor esa parte, pero sí, o sea, posiblemente la parte de criptomonedas podría ser, ¿no? Fácilmente generable y posiblemente cambie el rumbo, ¿no? Pero bueno, todavía no son un hecho, o sea que todavía tenemos la esperanza, ¿no?, de poder disfrutar las criptomonedas un tiempecillo y luego a partir de ahí sí que cambiarlo. Pero bueno, pues si quieres, lo digo, o si quieres comenzar un poquillo Sí, bueno, y bueno, eso sí, eh, no puedes participar luego en el concurso, ¿eh? vale, está bien. Vamos a ver, esta es una presentación un poco larga, voy a intentar ir rápido por algunas partes. Es larga por dos motivos. Primero, porque no he tenido mucho tiempo de adaptarla y segundo, porque creo que para entender el mensaje principal que doy al final, pues es necesario conocer algunos antecedentes que seguro que muchos los conocéis, pero otros a lo mejor no estáis tan familiarizados, ¿no? Entonces, un poco la idea de la presentación es primero presentarme y presentar la compañía para la que trabajo. Os hablaré un poco de la prehistoria del Open Banking con mucha aplicación, sobre todo en el caso de España, porque, entre otras cosas, es pionero en Europa. Después, unas pinceladas sobre PSD2, que es el primer cuerpo legislativo de Open Banking que se crea en el mundo, de Open Payments, para ser más específico. ¿Qué es y lo que persigue y cuál es la situación actual? Y un poco cuál es el futuro o cuál podría ser una línea de futuro del Open Banking. Y aquí pues daré algunas pinceladas de algunos de los cambios tecnológicos que ha habido que lo impulsan, algunos cambios en la industria y esto es lo que lleva a estar trabajando en esta iniciativa del SEPA. Entonces, primero, respecto a quién soy y quién es la empresa para la que trabajo, bueno, los que no me conozcáis, soy Arturo González McDowell. Llevo más de 30 años vinculado a distintos aspectos de la innovación en los servicios financieros. De hecho, el primer tema fue cuando aquello era novedoso, fue criptografía en el teleproceso y en el sistema de compensación del Banco de España. Cuando trabajaba para IBM. Desde el año 2004 soy el CEO de Eurobits, aunque llevo algo más de tiempo trabajando en Open Banking, agregación financiera, como lo queráis llamar. Soy o he sido miembro del grupo de evaluación de APIs de PSD2 de la Comisión Europea. Es un grupo que ahora está en stand-by. Soy presidente de la EPA, que es la asociación de terceras partes bajo PSD2, es decir, todos aquellos que hacen agregación o iniciación de pagos que ahora requieren una licencia, pues muchos nos hemos unido bajo un paraguas para luchar por intereses comunes. Como representante de la ETPA, soy miembro del RPB, que es el padre del SEPA API y que luego os hablaré un poquito más de él. Básicamente, en resumen, el RPB es un organismo de consenso auspiciado por el Banco Central Europeo que pretende ser una representación equilibrada de la oferta y la demanda de los pagos minoristas en Europa, ¿no? Ahí se sientan 14 organismos, entre ellos la EPA, pues que representan a distintos actores del mundo de los pagos en Europa. Como miembro del RPB soy copresidente del grupo de SEPA API, que es de lo que os hablaré al final, y además soy vicepresidente de la EFI, es decir, tengo dos gorros, uno de
profesional, digamos, donde dirijo una empresa pionera en agregación financiera, y por otro lado también estoy muy presente en aspectos de lobby y creación de mercado desde el punto de vista legislativo. Y lo soy desde Eurobits, que es una empresa que nació para hacer agregación financiera como la primera en Europa. La primera cronológicamente, pero además, si no estoy equivocado, somos también la primera en volumen transaccional. Estamos agregando información para aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 usuarios, y procesamos más de 50 millones de transacciones mensuales, ¿no? Y lo hacemos, que es otra de las cosas en las que yo creo que también somos líderes a nivel europeo, pues para entidades como Banco Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, pero también otras importantes entidades financieras fuera de España, como puede ser la Banque Postale, que es el número 3 en Francia, o Swedbank, que es el número 1 en Suecia, ¿no? O National Bank of Greece, que es uno de los principales bancos griegos, ¿no? Entonces, una vez que he hecho esta introducción, bueno, pues, ¿qué pasaba antes de PSD2? ¿No? Pues, según con quién hables, esto es lo que pasaba, no había nada, ¿no? PSD2 inventa la figura del agregador financiero y la figura del iniciador de pagos, y nada más lejos de la realidad. En el año 2001, fijaros de lo que hablamos, 2001, han pasado 19 años desde que Bankinter lanzó el primer agregador financiero de Europa, primero para particulares y poco tiempo después para empresas. Como podéis ver, era algo a lo que Bankinter le dio mucha importancia, poniendo una pestaña en la página principal, donde esto era un agregador muy básico. Estamos hablando, insisto, de hace 19 años, pues te permitía ver de una manera concentrada las posiciones de todos tus bancos, ¿no? Después fueron saliendo muchos otros servicios en España. Aquí voy a mencionar uno que es muy interesante desde el punto de vista técnico y de APIs, y es que Microsoft vCentral sacó un portal para pymes y autónomos que permitía agregar la información de pymes y autónomos, pero lo más interesante, fijaros que lo que veis aquí no es un navegador, es un Excel. Lo que permitía es, en la recién inaugurada facilidad de Excel de consumir una API SOAP, pues permitíamos, y esto no fue en Eurobits, esto fue en una compañía anterior que se llamaba Isoco, permitíamos desde un Excel consumir un API que lo que permitía es, después de identificarte convenientemente, pues importar tus posiciones bancarias y verlas en el Excel, ¿no? Con la ventaja que tiene el Excel de flexibilidad para manipular la información. Hace un par de meses Plaid y Microsoft hicieron un anuncio como algo revolucionario. Bueno, pues esto lo habíamos hecho en España 17 años antes, ¿no? Entonces, en 2003 se crea la primera compañía específica de agregación financiera en Europa. Lo podéis ver aquí: prestación de servicios de agregación de información financiera a través de Internet o cualesquiera otros canales. Este era el objeto social primigenio de Eurobits, que fue fundada por Bankinter y Caja Madrid, como digo, en el año 2003. También va a hacer 17 años en diciembre. Estoy saltando muchos pasos porque, aunque estos años ha habido mucho de travesía del desierto, pues hay algunos hitos que son muy relevantes. Uno de ellos es que en 2008 BBVA lanza el proyecto Tu Cuentas, que es un servicio de gestión de finanzas personales, que hoy en día pues tienen prácticamente todos los bancos, pero en 2008 BBVA fue el primer banco del mundo en lanzar algo de estas características. Había habido alguna iniciativa en Estados Unidos, pero mucho más pobre. Esto, no sé si lo recordáis, pero esto fue lanzado a bombo y platillo, y pues permitía, además de agregar todas tus posiciones, pues te daba, y no solo, ojo, no solo posiciones bancarias, sino también de empresas de utilities y telefónicas, pues te daba un montón de insights, ¿no? Algunos de los cuales todavía no he visto en ninguno de los agregadores modernos, ¿no? Cosas como compararte con tus peers, o sea, gano o gasto más que las personas de mi edad, mi profesión y mi localidad.
ese tipo de cosas que yo creo que tienen mucho interés, pues todavía no las he visto en en ningún PFM, ¿no? Y esto fue escogido en el año 2009 por Forrester Research como el futuro de la banca, ¿no? Y la verdad es que creo que no es habitual que uno de estos informes den el clavo, pero si os fijáis en lo que hacen los bancos hoy en día, pues básicamente es esto, ¿no? Y hay un hito muy importante en el mundo del Open Banking, que es la aparición de las redes sociales. Es decir, ¿qué demonios tiene que ver la aparición de las redes sociales con el Open Banking? Pues muy importante. Hasta que aparecen las redes sociales, y esto lo experimenta el propio Tu Cuentas de BBVA, que nace un pelín pronto, no como Growbiz, que nació muy pronto, el número de usuarios que estaba preparados para ceder sus credenciales a un tercero para gestionar sus finanzas online era muy pequeño. Entonces, pues con la aparición de las redes sociales, pues la gente pierde el miedo a la red. Entonces, ¿qué problema tienen estos dos individuos o esta señorita en compartir sus claves con un PFM online, ¿no? Esto, si queréis, un poco jocoso y un poco grotesco, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que la aparición de las redes sociales hace que la mayoría de los usuarios pierdan el miedo a actuar en la red, ¿no? Y entonces esto es lo que da la oportunidad a que nazcan compañías como Fintonic, que son, junto con Bankin en Francia, los primeros PFMs en Europa que realmente cogen tracción y volumen. O sea, Fintonic es una compañía que ronda el 1.000.000 de usuarios activos, de personas que todos los meses acceden a Fintonic para gestionar sus finanzas, ¿no? Y en esto, pues, sale PSD2, que, como digo, no es el que inventa nada, sino lo que hace es regular algo que ya existía. ¿Y con qué fin? Pues básicamente lo que pretende PSD2 es crear un marco estable y confiable que permita promover la innovación y la competencia en los servicios financieros, inicialmente servicios de pago, aumentando o manteniendo los niveles de seguridad que existían antes, ¿no? Y todo con el objetivo de favorecer al consumidor. Al final, en PS2 las empresas como Eurobit no importan, somos un medio, no un fin. O sea, esto no nace para promover que haya compañías como Eurobit, nace para que los usuarios tengan unos servicios más innovadores y en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, como todas las normativas europeas, hay un calendario de despliegue que obliga a transponer a los 28 Estados miembros de la Unión Europea y, en principio, desde el 14 de septiembre del año pasado, PS2 está en pleno vigor. Fijaros que ha pasado ya más de un año. Y bueno, aunque está más o menos dicho, una de las consecuencias del despliegue de PS2 es que las entidades que antes prestábamos servicios de agregación financiera o de iniciación de pagos, pues ahora somos entidades supervisadas. ¿Qué quiere decir entidades supervisadas? Primero, que hay que seguir un proceso de obtención de licencia, que es un proceso nada sencillo, que requiere pues valorar la idoneidad de los dueños de la empresa, la idoneidad de los gestores de la empresa, que el plan de negocio es sostenible, que las medidas de seguridad son adecuadas. Es un proceso nada trivial y momento a partir del cual, el momento en que tienes la licencia, pues pasa a ser una entidad supervisada por la autoridad nacional competente, que en el caso de España es el Banco de España, ¿no? Esto es un poco la teoría de pesos, la práctica, y quizás no merece la pena leer lo que ven aquí, verlo más como un placeholder. La realidad es que PS2 ha estado plagado de problemas desde el primer momento. Bueno, aquí quiero hacer un inciso. Hay mucha gente que piensa que PS2 obliga a los bancos a publicar APIs. Esto no es cierto. Lo que obliga a los bancos es a publicar una interfaz. Y la interfaz podría ser, oye, esta es mi banca electrónica, accédela por screen scraping. Y lo que te doy es un mecanismo para que te identifiques, o bien no voy a poner ningún impedimento para que te identifiques tú con tus propios mecanismos, y hay mecanismos para hacerlo, como la firma de cabeceras HTTP con un certificado. La realidad es que la mayor parte de los bancos ha optado por publicar APIs
Entonces, bueno, pues hay un calendario que se ha visto muy por encima en la transparencia anterior de plazos de publicación, ¿no? Lo primero que tenían que tener los bancos es un sandbox, la mayoría no los tuvieron a tiempo, los sandbox no funcionaban, no te podías conectar, los certificados para conectarte no existían en Europa. Luego, cuando aparecieron los entornos reales para que pudiésemos probarlos, no se parecían en nada a los sandbox. En teoría, la razón por la que tienes un sandbox es porque cambiando la URL a la que apuntas y el certificado que utilizas, pues en un caso es un certificado de prueba y en otro caso es un certificado de producción, pues ya funciona. Bueno, pues no hemos encontrado un banco en el que eso sea posible y los entornos de producción se parecen a los sandbox lo que un huevo una castaña, ¿no? Falta documentación, la disponibilidad es mala, los niveles de soporte son desastrosos. Mira, no voy a decir nombres, pero una empresa que gestiona APIs para muchos bancos españoles, la semana pasada nos respondieron a una incidencia que habíamos abierto 6 meses y nos dijeron, lo acabamos de probar y funciona. Por lo tanto, damos la incidencia por cerrada. Ese es el nivel. Los tiempos de respuesta de las APIs son peores que los del screen scraping, la disponibilidad también, la información que proporcionan es muy pobre, es mucho más pobre que la que se puede obtener bajo screen scraping. Entonces, en definitiva, un año después del despliegue, PS2 no está funcionando. Y no está funcionando por muchas razones, ¿no? Una de ellas, quizás, es que las autoridades competentes, esto no es un problema de España, es un problema europeo. No hay ningún país de Europa que se salve. Las autoridades competentes no tienen presupuesto para supervisar esto. Os puedo poner la anécdota de que nosotros, la autoridad competente española, nos pidió una semana antes de la entrada en vigor de PS2 que hiciéramos un trabajo exhaustivo de evaluación de todas las APIs. Es decir, que nos pidieron que hiciéramos su trabajo. Esto no puede funcionar si las autoridades no tienen los recursos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, he dado una primera pista y es que PS2 no funciona o no funciona suficientemente bien, especialmente para los que ya estábamos en el mercado. A lo mejor para alguien que llegue de nuevas, pues es una bendición, porque entre desarrollarte tus propios conectores y conectarte a un API, pues seguramente es mejor. Lo segundo digo seguramente porque tengo mis dudas, porque las APIs son tremendamente complicadas. Hay APIs que te puedes tirar 2 meses para empezar a consumirla, de lo complicadas y lo mal documentadas que están, ¿no? Entonces aparecen en el mercado desde que se empieza a pergeñar PS2, que PS2 se empieza a pergeñar en el año 2008, al año siguiente de que entre en vigor PSD1. Pues han cambiado muchas cosas en el mercado, ¿no? Una de ellas es la aparición de los pagos instantáneos, que esto es algo muy relevante, no tanto por la velocidad, que siempre, claro, cuanto más rápido mejor, es que el hecho de que un pago sea instantáneo quiere decir que es irrevocable, y esto lo que hace es eliminar el riesgo de no ejecución. Por lo tanto, para los iniciadores de pago esto es algo que añade mucho valor y que tiene mucho interés. Entonces, la idea de la Comisión Europea y de los distintos organismos europeos es que los pagos instantáneos sean la nueva normalidad lo antes posible. Y obviamente los bancos lo que quieren es hacer skimming de mercado e intentar cobrar por los pagos instantáneos mucho más que por los pagos normales. Otra de las cosas que aparece en este plazo son los pagos de proximidad, y básicamente hay 2 tecnologías. El NFC, que tiene el inconveniente de que una gran compañía de teléfonos no permite el acceso al chip NFC, y bueno, aunque llevan años las autoridades de competencia intentando desbloquear esto, todavía no lo han conseguido. Entonces probablemente el mecanismo que se imponga en el corto y el medio plazo sea los códigos QR, ¿no? Pensar que el pago, la utilización de iniciación de pagos para pagar en el comercio electrónico está muy bien, pero los pagos en comercio electrónico son una fracción de los pagos totales. Es decir, hay muchísimos más pagos en comercio físico que en comercio electrónico. Me parece que el dato es 80-20 o una cosa parecida. Y por último, de las novedades tecnológicas, pues está la aparición de los proxies de IBAN, ¿no? Es decir, que puedas asociar un número de GSM, un número de móvil, a una cuenta corriente, y con lo cual, pues en principio, lo que hablamos de transferir dinero de móvil a móvil, ¿no? Y un ejemplo de éxito sería Bizum, ¿no?
Por cierto, ahí tenemos un pequeño contencioso porque creemos que los pagos de Bizum, según PSD2, deberían estar disponibles en las APIs y no lo están, porque aunque Bizum en principio está gestionado por una empresa separada, la realidad es que los bancos ofrecen directamente desde su interfaz este medio de pago y según PSD2, todos los medios de pago que están a disposición del usuario en la interfaz deben estar disponibles en las APIs. Un caso más de los problemas de PSD2, ¿no? Luego, otra serie de cambios es, no sé si conocéis esto, aquí está pintado como el mundo de los medios de pago, pero para cualquier esquema de servicio es válido. Hay básicamente dos tipos de modelo, se pueden extender, pero estos son los principales. Uno es el modelo de las tres esquinas, donde un proveedor de servicios tiene una relación con el comprador y con el vendedor, o con el pagador y el receptor del pago, ¿no? Y hay otro modelo, que es el modelo de las cuatro esquinas, donde el comprador tiene relación con un proveedor de servicios y el vendedor con otro proveedor de servicios, que puede coincidir que sean el mismo. Es decir, en el mundo de las tarjetas, pues el adquirente, el comercio y el que paga con su tarjeta pueden ser los dos clientes de Banco Santander o de BBVA, pero sería coincidente, y la bondad o la ventaja de este servicio es que todas las disputas y todos los problemas se resuelven entre los proveedores de servicio, abstrayendo a comprador y vendedor del problema. También sucede lo mismo en el modelo de las tres esquinas, pero tiene el inconveniente de que en principio es un fuerte generador de monopolios, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pasan en la industria es un miedo, aquí fundamentalmente de los bancos, a ser fagocitados por empresas originalmente no financieras que proporcionen servicios de pago que les hagan redundantes. Y esto se concreta en amenazas desde el este y del oeste, ¿no? Europa se ve amenazada por gigantes de pago americanos o asiáticos y en principio pues no hay ninguno en Europa, ¿no? Entonces o hacemos algo o estaremos dominados por empresas de pagos de fuera de Europa. Y dice, bueno, pues el problema es que es lo que realmente ha cambiado la dirección estratégica de la Unión Europea, pues pueden pasar cosas como esta, ¿no? Que el gobierno americano da instrucciones a Visa y a Mastercard para que no permitan pagos a Wikileaks, o que también el gobierno americano prohíba a los ciudadanos rusos a pagar con tarjetas americanas mientras dure el acoso de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, esto en principio es algo que a la Unión Europea no le afecta, pero sí lanza una alerta muy grande de que la soberanía de pagos de la Unión Europea puede estar en juego. Y si por algún motivo Estados Unidos decide bloquear algún tema relacionado con pagos en la Unión Europea, pues estamos abandonados a nuestra suerte, ¿no? Entonces, con esta idea, el RPB, que como he dicho, es un organismo que depende del Banco Central Europeo y que representa a todos los actores relevantes del mundo de los pagos minoristas en Europa, lanza una iniciativa a través de un grupo de trabajo, es la manera habitual de funcionar del RPB, para explorar si tiene sentido lanzar una iniciativa de un esquema al que se accede a través de una API para SEPA. SEPA, no lo entendáis como los adeudo directo o cargo en cuenta, sino SEPA lo que quiere decir es el área de pagos único europea, Single European Payments Area. Entonces esto lo que identifica simplemente es una geografía y es un poquito más grande que la Unión Europea. Hay algunos países que no son de la Unión Europea que pertenecen a SEPA. Entonces, lo que hacemos en este estudio, bueno, ya lo habéis visto por la página anterior, copresido con el director global de pagos de Deutsche Bank. O sea, lo que se trata es de que haya una participación equilibrada en este grupo. Bueno, básicamente decimos todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que hay unos cambios muy grandes en el mercado, tecnológicos, de negocio, y alguno muy relacionado con este evento, ¿no? La economía de las APIs, que lo que permiten intuir que se pueden crear escenarios donde el ganador se lo lleva todo o casi todo, es decir, un escenario donde habrá un número reducido de jugadores de pago muy potentes. Y esto
es malo para la Unión Europea, primero porque no se vislumbra que ninguno de esos jugadores de pago muy potentes sea europeo, y segundo, pues porque todos imagino que sabéis lo que pasa cuando hay pocos jugadores, y es que entran en juego las reglas de los oligopolios y las condiciones son peores para los usuarios, o bien los servicios son más caros o son peores, ¿no? Entonces, básicamente corroboramos que hay riesgos para Europa, es decir, corroboramos el riesgo de escenario, pero bueno, vale, hay un riesgo y ¿hay espacio para esto? Bueno, pues lo que analizamos es si hay valor que se puede crear o desbloquear a través de un proyecto como este, y lo que hacemos es analizar tres áreas, ¿no? La de la información bancaria, vamos a decir, entre comillas, pública en el sentido de que no es de ningún usuario, aunque no tiene por qué ser del dominio público, puede ser propiedad del banco, no sé, tipos de interés, condiciones, modelos de riesgo, etcétera. Información privada, es decir, información de individuos y transacciones de individuos, por ejemplo, un pago, ¿no? Pero potencialmente también podría ser una transacción de compraventa de valores, porque aunque el RPB tiene su mandato restringido a los pagos, la idea era ver si tenía sentido crear una base suficientemente sólida para que se pudiera exportar a servicios financieros que no fueran de pago y eventualmente a servicios no financieros, es decir, a servir de base para el mundo del Open Data. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos identificando un conjunto de Customer Journeys o jornadas de usuario, en este caso la del pago en una estación de servicio, en una gasolinera donde no hay personal. Entonces, lo que vemos es cuál es el flujo de pago ideal o la jornada de usuario ideal, y ver cuáles son los requerimientos de negocio y cuáles faltan en el mercado, ¿no? Y esto lo hacemos para un montón de casos de uso, del orden de la veintena, treintena, y no es exhaustivo, ¿vale? Entonces, los principios de trabajo, esto digamos básicamente es corroborar lo que nos indica el RPB, pues que esto es un trabajo exploratorio, no vinculante, que debe ser a prueba de futuro, que debe ser extensible, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al final es cómo trabajan los grupos del RPB. Esto yo creo que es un tema muy interesante. Lo que hacemos es pasar de una nomenclatura muy PSD2, veis aquí los proveedores de servicios de pago, que es lo que quiere decir PSP, que pueden ser los bancos o ASPSP, es decir, anfitriones de cuentas, que se conectan con los TPPs, que pueden ser iniciadores de pago o informadores de cuentas, que proporcionan servicio a los clientes, ¿no? Aquí pasamos a una denominación mucho más genérica, donde distinguimos entre los gestores de activos de información, los gestores de activos transaccionales y los brokers de activos, ¿no? Que se relacionan con usuarios individuales o privados. Entonces, el concepto es perfectamente exportable más allá de pagos y más allá de banca. Y además identificamos que uno de los problemas de PS2 es que fomentan una relación N a N, con lo cual, si tú quieres agregar los 7.000 bancos que hay en Europa, pues tienes que tirar 7.000 APIs, son menos porque muchos comparten la API y simplemente hay que cambiar un parámetro, pero vamos, tienes que implementar miles de APIs, yo creo que 1.000 no te las quita nadie, para poder conectarte a todos los bancos de Europa. Esto es un esfuerzo absolutamente ingente, ¿no? Entonces, lo que se propone es que la mejor manera de desbloquear o crear valor es a través de un esquema, es decir, un modelo de conexión 1 a N, donde el broker de transacciones o de información se conecta a un único punto y eso le abre el espacio a todos los gestores de transacciones y de información de Europa. Entonces, eso es un modelo de las 4 esquinas que requiere la existencia de un esquema
Y un esquema es algo muy complejo que requiere un esquema de gobernanza. El esquema de gobernanza quiere decir quiénes son los que se sientan en el Consejo de Administración, con qué tipo de equilibrio, cuántos tienen que ser del mundo de la banca, cuántos tienen que ser de los mundos del TPP, qué otros actores tienen que estar representados, cómo se vota, cómo se obtienen las mayorías, etcétera, etcétera, y todo lo que viene por debajo, ¿no? Las reglas de funcionamiento, las reglas de acceso, los derechos de membresía y si hay uno o varios esquemas, ¿no? Es decir, puede haber un esquema con varios subesquemas, por ejemplo, un subesquema de pagos, un subesquema de valores, un subesquema de planes de pensiones, etcétera, y eventualmente extenderlo a fuera del mundo de las finanzas, ¿no? Luego hay una parte muy relevante que es toda la parte legal. Hay un montón de aspectos legales que deben ser considerados y que analizamos en el informe que presentamos en junio del año pasado. Y por último, básicamente esta información es pública. Si os vais a la web del RPB podéis ver ahí toda la documentación que se generó, el informe, que es un informe muy potente y que recomiendo su lectura, y en concreto esto es prácticamente la presentación al completo que hicimos al RPB en el Banco Central Europeo. Y la conclusión era que estábamos todos de acuerdo, todos los actores, respecto al informe, con una salvedad, y son los siguientes pasos. Los TPPs y la Asociación de Dinero Electrónico, o sea, ETPPA y EMA, bloqueamos los siguientes pasos porque consideramos que, por un lado, PSD2 era inminente. O sea, hablamos junio del año pasado y PSD2 entraba en vigor en septiembre. Consideramos que los esfuerzos de los TPP se tenían que concentrar en el despliegue de PSD2, eso por un lado. Y en segundo lugar, no estábamos de acuerdo que un PSD2, que en aquel entonces era muy incierto en términos interpretativos. Es una normativa muy compleja donde algunos interpretan una cosa, otros interpretan otra y al final los que consumen y los que publican no se entienden. Como para ser considerada la base del esquema, ¿no? El esquema era, la idea es que todo lo que hay por encima de PS2 en principio puede ser monetizado por los bancos y todo lo que está dentro de PS2 no puede ser monetizado. Entonces, nos parecía que una línea tan fundamental tenía que ser mucho más clara. Entonces, bloqueamos los siguientes pasos. Aquí es importante, el RPB es un organismo de consenso y basta con que uno de los miembros diga que no se sigue adelante para que no se siga adelante, ¿no? Y no sé si es la primera vez que esto sucede en el RPB, lo cual es bastante embarazoso, especialmente para mí, que soy el que tengo que dar la cara ante un quién es quién de los pagos minoristas en Europa, a pesar que ahí en el RPB hay un consejero del Banco Central Europeo, que es quien lo preside, y luego pues hay máximas autoridades de varios bancos centrales, del EPC, de los medios de pago de tarjetas, etcétera. Entonces, ha habido un cambio muy relevante y es que en junio la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, publica su última interpretación de PSD2, que aclara muchísimas cosas. Digamos, estamos ya al 90 y pico % de interpretación, aunque algunas de las interpretaciones no nos gustan. Entonces, se dan las condiciones para que nos volvamos a reunir, volvamos a hablar y veamos si lo que bloqueaba seguir adelante sigue en pie o podemos desbloquear el trabajo, ¿no? Entonces, precisamente ayer tuvimos reunión del grupo de trabajo informal que se creó para este menester y llegamos a un consenso, y mañana saldrá una carta para la Secretaría del RPB recomendando que en la reunión de noviembre formalmente se reempiecen los trabajos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que haremos la segunda parte del trabajo, que si no hay ningún impedimento, en junio habrá un informe que aprobará el RPB, y seguramente esto lo que significará es que esto pasará a manos del EPC, que es el European Payments Council, u otro organismo que ya empiece a trabajar en la publicación de un borrador de reglas de funcionamiento para consulta pública y para después establecer las reglas de funcionamiento definitivas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que podríamos estar a
a 1 año y medio, 2 años vista, para que esto empiece a acercarse mucho a ser una realidad de mercado. Y esto es muy relevante porque al final es un esquema mucho más sencillo que PSD2, que lo que va a permitir es una desintegración dramática de la cadena de valor de muchos servicios financieros y más adelante de servicios no financieros para ser reintegrados de una manera completamente diferente. Pensad, y esto yo recuerdo que en IBM se decía ya hace 20 y pico años que la adopción de Internet iba a pasar por varias oleadas. En IBM por aquel entonces lo llamamos el e-business. Y la primera no era más que poner en HTML lo que no estaba en Internet. La segunda iba a ser una fase en la que ya se iban a utilizar tecnologías modernas para consumir de manera industrial servicios, pero la tercera tardaría en llegar, y esto puede desbloquearla, es cuando no hay cuando los servicios son completamente nativos digitalmente, ¿no? Muchos de los servicios que consumimos hoy en día están muy condicionados por la realidad física, ¿no? Entonces esto, pues en principio, permitiría ayudar a desbloquearlo. Y bueno, esto es lo que os quería contar. Ahora me pongo a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas. Sí, vamos un poco justo de tiempecillo, como para variar. Pero bueno, hay alguna preguntilla y yo sí que tengo alguna, si me permites hacértela, que Claro es que sobre sí. el tema como yo sé que tú eres un doctor a nivel no solamente europeo, sino mundial, es decir, ¿crees que el esquema de Europa se va a ampliar a otros países o incluso podría ampliarse a toda Latinoamérica? Es decir, estilo PS2 o estilo este tipo de esquema. Espero que no. Y y me explico. A ver, yo soy muy crítico y lo he sido desde el principio. Yo paso, antes del confinamiento, yo pasaba entre un 25 y un 50% de mi vida haciendo lobby. Ahora no sé en qué dirección va a cambiar. Una cosa que no he comentado es que desde marzo Eurobits ha sido comprado por Tink. Estoy oyendo eco. ¿Me oís bien? Yo sí. ¿Puedes ponerte en mute? A lo mejor es que hay... Vale, a ver. Desde marzo, Eurobits ha firmado un acuerdo con Tink para unirnos, pero estamos pendientes de la autorización del Banco Español. Entonces, en ese sentido, no sé cómo cambiará mi vida cuando eso sea una realidad. Pero yo lo que creo es que el planteamiento de base está mal. Si tú le preguntas a un alumno de primero de economía qué probabilidad hay de que una empresa, en este caso concreto un banco, publique un API gratis para ser consumida por sus competidores, y lo que se consume en principio es algo tan valioso como la información de clientes o las transacciones de clientes, ¿qué posibilidades hay de que eso funcione bien? Y vamos, cero. No hay ninguna posibilidad. Entonces, tienes dos caminos. La respuesta inmediata es decir, pues que los bancos cobren por el API, pues a lo mejor es un mal negocio para compañías como Eurobits, que hacen intermediadores, donde o bien los precios bajan, el margen de intermediación se convierte en mucho más bajo, o simplemente desaparecemos, pero bueno, mala suerte. Pero entonces tienes otro problema, y es el precio del monopolio. Porque al final cada banco es monopolista de la información de sus propios clientes y de sus propias transacciones. Entonces, hay un incentivo a que los precios sean muy elevados. Entonces, la propuesta que llevamos haciendo mucho tiempo y que no llegamos a ganar del todo, ganamos solo a medias, es que el acceso a la información, a las transacciones, sea un derecho, y publicar un API y que esa API sea de pago sea una opción que tienen los bancos. Entonces, si el API es de calidad y tiene un precio razonable, nadie va a querer un servicio que se base en el screen scraping o en la ingeniería inversa de apps, que es algo que en principio va a ser mucho más deficiente. Pero claro, como esos incentivos no están, al final el screen scraping hoy por hoy es muy superior a las APIs que están publicando la inmensa mayoría de los bancos. No voy a decir todos porque alguna honrosa excepción puede que quede por ahí. Entonces, mi propuesta para los países de Latinoamérica es que hagan exactamente esto, que no cometan los mismos errores que hemos cometido en Europa. Y luego,
en toda esta parte de agregación, es decir, ¿qué papel van a jugar los gigantes americanos que estábamos hablando al principio y que a su vez ya tienen la parte de pagos, ¿no? O sea, si estamos hablando de PayPal o Stripe, ¿no? Que son dos plataformas que prácticamente son líderes del mundo en este tipo de cosas. Es decir, ¿qué papel juegan o cuál es lo que tú crees que se van a entrar en la agregación? O sea, ¿crees que van a ser? A ver, en principio lo que tienen que buscar es un lugar natural, porque al final la agregación piensa que es algo que tú autorizas como usuario. O sea, Google no puede decir, venga, voy a agregar la información de todo el mundo para poder cruzarla con las búsquedas, para poder cruzarla con los contenidos de Gmail, etcétera, y tener la base de datos de información de usuarios para tener la mejor publicidad orientada del mundo. Bueno, ya la tienen, pero todavía mejor. El usuario tiene que dar permiso a Google para que acceda a sus datos. Lo primero que tiene que hacer Google, y pongo Google simplemente ejemplo, es que haya que tenga una aplicación que sea atractiva. O sea, tiene que lanzar un FinTonic o lo que sea para que los usuarios estén dispuestos a cederle usuario y contraseña que accede a su información, ¿no? Pero no dudo que lo encuentren. O sea, en este sentido no tengo la menor duda. Precisamente esta es una de las razones por las que las APIs de PS2 nunca van a ser buenas. Porque yo soy un banco y perdón por la expresión, pero acojona que un gigante tecnológico pueda acceder a la información de mis usuarios y la pueda cruzar con toda la información que tiene. Y luego el segundo problema es la asimetría. Y yo no tengo un marco reglado para acceder a la información de Google como lo tiene la banca. Sí, hay un marco reglado mucho más vago que es GDPR, donde Google en principio tiene que respetar el derecho de acceso a la información, el derecho de portabilidad, el derecho para el cumplimiento de las obligaciones de un contrato, pero no está explicitado, no dice qué condiciones de detalle tiene que cumplir Google o Amazon o Facebook para compartir la información con los bancos. Y lo mismo pasa con las telcos. Entonces, precisamente por eso, los bancos lo que están intentando, y esta es una interpretación mía, pero es una interpretación que la veo bastante de cerca, ¿no? Creo que tiene algo de fundamento. Los bancos no van a tener ningún incentivo para que PS2 funcione bien y lo que van a intentar es que haya un esquema como el de SEPA API. Y no lo he dicho, pero estaba implícito en la presentación y ahora lo explicito. Los bancos creen que un esquema que requiere un sistema de gobernanza es la única posibilidad que tienen los bancos en Europa de parar a los gigantes tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque al final hay unas reglas, esto lo permito, esto no lo permito. Es decir, ya no es un modelo donde alguien a base de dinero hace unas aplicaciones buenísimas, se lleva a todos los clientes y domina el mercado. Pues la verdad es que yo creo que coincido contigo, bastante. De hecho, tampoco me parece excesivamente correcto que les obliguen a apificarse y que no cobren por ello, ¿sabes? Que en esa parte... Pero bueno. Pues oye, Arturo, siempre es un placer escucharte. Para serte...